Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tenemos de invitado, pero por enlace, a Paulo César Romero. Él es de la Universidad Veracruzana, él radica en Jalapa y por eso es que decidimos que fuera un enlace. Un tema interesante, por demás importante y relevante en estos momentos, en donde se habla de un posible, o hay una amenaza de en donde hay unos gobernadores que pretenden, no lo creo, salirse del Pacto Federal. Pero para entender este fenómeno o este problema, vamos a invitar a Paulo César para que nos platique, para empezar, qué es esto del Pacto Federal. Y Paulo, ¿me estás escuchando? Buenas noches al auditorio y pues agradecidísimo con la oportunidad y pues qué bueno estar aquí charlando de estos temas que hace falta repasar de vez en cuando. Sí. Gracias, Paulo, por aceptar la invitación. Gracias por la paciencia que nos tienes por estos problemas técnicos que tenemos. Esperemos no sean mucho problema para que te podamos escuchar, porque lo que nos vas a platicar hoy es por demás relevante. Te invitamos porque eres historiador y además conoces muchos temas y además me parece que conoces bien el siglo XIX. Platícanos un poco para empezar. Como historiador, ¿qué siglo trabajas o trabajas todos los siglos o qué onda contigo, Paulo? Bueno, yo soy historiador, me he dedicado mucho a hacer historia regional de la zona central de Veracruz y pues en medio de las indagaciones que se van haciendo sobre todo para los procesos territoriales y para las cuestiones regionales, pues me ha tocado ir a la mano de grandes procesos que van conformando espacios jurisdiccionales, que van conformando ayuntamientos, que van formando diversas realidades que tienen que ver con las relaciones entre las personas y su territorio. Y ahí es donde me he salpicado de algunos conocimientos de grandes investigadores sobre diversos contextos que van desde los finales de la época colonial hasta, y ahorita ya estamos rayando el inicio del siglo XX. Entonces, pues bueno, la experiencia que hemos tenido un poco indagando la región nos ha permitido enterarnos de ciertos elementos que tienen que ver con estas cuestiones, que tienen que ver con política, que tienen que ver con gobernantes, que tienen que ver con diversas discusiones que se hacen en torno para buscar un marco en el cual las personas se desarrollan y busca que haya estabilidad. Y precisamente la cuestión federal tiene que ver mucho con esta premisa que acabo de decir. Muy bien, Paulo. Pues te estoy escuchando bien en lo general, sí con unos problemitas, pero te alcanzo a escuchar y además en tiempo real, no diferido, así que esperemos que la conversación vaya fluyendo bien. Empecemos precisamente con este asunto de que hay unos gobernadores, y yo diría disidentes, que plantean, yo no diría tampoco una agenda federalista, pero para ir entendiendo estos temas, pero es que te invitamos. Plantean simplemente oponerse a un proyecto que no les gusta. Y bueno, vamos a intentar llamar las cosas como son, pero también de manera respetuosa, que nuestro público, que los amigos que nos ven, que ellos juzguen, que ellos determinen a quién le dan la razón, si en este caso al gobierno federal o en este caso a los gobernadores, pero sí que se entienda, y esto es lo que te pedimos como apoyo, entender qué es esto del Pacto Federal. Para empezar, el contexto que tenemos son especialmente, el día de ayer podemos ver los argumentos, yo diría que, bueno, no vamos a ponerle calificativo, argumentos del gobernador de Jalisco, del gobernador de Michoacán, de Guanajuato. Hay 10 gobernadores que se hacen llamar de la Alianza Federalista, pero no todos necesariamente se pronunciaron ayer con una franca amenaza por abandonar el pacto federal, al menos el pacto federal fiscal, si es que no se llega a una buena comunicación con el gobierno federal.
Y bueno, ¿por dónde empezamos, Paula? Si quieres, platícanos un poco de cómo es que se constituye ese pacto federal, a qué se refiere. Sabemos que somos una república, más o menos podemos entender qué es eso. Habrá personas que no, y por eso estamos aquí. Sabemos que somos parte de los Estados Unidos mexicanos, y eso ya quiere decir que somos estados que se conforman en una unión, en un pacto federal precisamente, en donde se reconocen ambas partes. Se reconoce la autonomía de esos gobiernos autónomos, pero se reconoce también una autoridad federal. Pero platícanos, Paulo, ¿por dónde empezamos? Bueno, es que hay mucho que contar, ¿no? Usualmente estos temas de federación, de lo que conforma la unidad política del país, pues no lo tenemos tan presente en la memoria, porque precisamente la gran mayoría de nosotros vivimos una época donde esta unión se creía indisoluble y dada por sí, y sobre todo, como nos tocó buena parte del autoritarismo priista, pues no se salían mucho estos debates de la federación y qué es lo que implica un gobierno estatal, un gobierno federal, pero este tipo de eventos nos deberían de ayudar a precisamente repasar en cómo se va desarrollando este fenómeno, y en cierta medida también sería bueno recomendarle esto a estos gobernadores, porque plantear una separación o plantear un debate a la relación o al pacto federal implica muchas cosas que no solamente corresponden a la voluntad de un gobierno ejecutivo, sino que corresponden a cosas más complejas, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí podríamos empezar que cuando estamos hablando de un pacto federal, estamos hablando de un acuerdo que se hizo expresamente para poder dar un marco legal, un marco jurídico a una sociedad que estaba buscando gobernarse por sí misma. Porque eso es una parte bien importante, ¿no? O sea, se supone que estas relaciones o este pacto federal surge para poder tener un referente, un marco legal que permita buscar el bienestar de todas las personas y de todos los gobiernos que se van dando, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el nacimiento de lo que hoy llamamos México, que muchas veces no le ponemos tanta atención el tiempo en que se desarrolló eso que hoy llamamos México, ¿no? Y que es un periodo largo que implica buena parte del siglo XIX. Entonces, cuando todos sabemos perfectamente que lo que hoy llamamos México antes recibió otros nombres, incluso el más trascendente fue el de Nueva España. Y cuando se independiza, no solamente Nueva España, sino todas las colonias que estaban en América, cuando se independizan es momento de decidir cuál va a ser la mejor forma de gobierno. Y en ese sentido, cabe decir que Nueva España era una organización política, un estado monárquico, absolutista, y que al quedar sin cabeza, quedar sin la figura del rey, empiezan fuertes debates sobre cómo se va a gobernar y por dónde se va a gobernar, ¿no? Sí. Y en ese sentido surgen debates, ideologías y diversas circunstancias que van abonando a la idea de cómo gobernar. Ahora, cuando hablamos de ese pensar y de ese aplicar, qué modelo gubernativo va a surgir en la nueva nación, pues tenemos un lapso de más o menos 60 años, en donde ahí hay diversos elementos, diversas constituciones, diversos eventos históricos, y sobre todo explotan una serie de ideas, propuestas ideológicas, muchas veces pasionales, muchas veces pues ideológicas profundas, que buscaban un marco constitucional, un marco que proporcionara a la nueva nación precisamente un ente legal con el cual gobernarse, ¿no? Y en ese sentido, uno de los primeros que se considera es precisamente el gobierno federal, es decir, una unión institucionalizada entre varios gobiernos que estaban surgiendo en la época, ¿no? Y esos gobiernos son los gobiernos de los estados. Sí.
Entonces llega un momento, y eso va a ser en 1824, con el fin del primer imperio mexicano. Hay que decirlo que cuando México se independiza en la búsqueda de este nuevo marco, de este nuevo régimen para gobernarse, se pensó en un imperio. Sí. Y esa figura pues fracasó por las diversas situaciones que se habían gestado regionalmente. Y esos gobiernos regionales pues también no fueron fruto ni surgieron espontáneamente, surgieron por la forma de gobierno republicana que existía ya desde la colonia. Desde la época colonial había una cabeza, el rey de España, había un intermediario entre el rey y las regiones, que era el virrey, y de ahí en fuera había una serie de corporaciones, una serie de grupos, una serie de organizaciones que se organizaban bajo sus propias reglas y bajo el esquema de república. Es decir, había repúblicas de indios, repúblicas de españoles, había corporaciones que tenían sus propias leyes, y cuando la cabeza, el rey de España, ya no tiene nada que ver políticamente con esto, bueno, ahora ¿cómo nos vamos a organizar? Bueno, tal vez no esté la cabeza, pero está el gobierno republicano, está la práctica regional, está la práctica que se ha venido dando en lo local, y en ese sentido, el gobierno que se opta es primero el gobierno republicano. Pero para poder reunir a todos esos gobiernos republicanos en un marco para todos, pues empieza a prever esta cuestión de la Alianza Federal, ¿no? Porque en ese sentido, la Alianza Federal permitiría unir los poderes de cada uno de los estados que se estaban formando por los reductos del gobierno virreinal, y en ese sentido se podría conciliar estos gobiernos locales con un gobierno general. Se ensayó primero con el imperio, no se pudo por las cuestiones autoritarias que se empezaron a gestar en el mismo imperio. Una de ellas, disolver el Congreso. Sí. Entonces, esto para los gobiernos locales fue una frente importante, y eso acabó prácticamente con el primer imperio mexicano. Y de bueno, ¿qué nos toca hacer? Pues vamos a tomar principalmente dos modelos, porque hay que decirlo, el modelo federal mexicano corresponde a dos influencias bien importantes: a la Constitución de Cádiz, en la cuestión de las elecciones, en la cuestión de los representantes, en la cuestión de la justicia, pero la otra parte es del gobierno federal estadounidense, porque ya existían los Estados Unidos de América, que habían puesto en práctica un sistema federal, donde gobiernos regionales, gobiernos, por decirlo de alguna manera, de un estado, estados separados, hacen un pacto y deciden cuál va a ser el marco gubernativo para esta unión, sí, cuál va a ser la federación, ¿no? Entonces, en ese sentido, México adopta un sistema federal y piensa que es el que va a conciliar mejor con esas diferencias que hay entre los estados. Yo como un estado libre y soberano tengo mi marco legal, tengo mis diferencias, pero me voy a entender contigo, con otro estado libre y soberano, mediante un pacto federal. Sí. ¿No? En ese sentido, por eso también, y es bueno recordar estas cosas, el nombre oficial de México no es México nada más, es Estados Unidos Mexicanos, lo cual habla mucho de ese pacto gestado para reunir aquellos estados que se estaban formando en las diversas regiones del país. Sí. Y a lo largo de la historia de la formación del Estado mexicano, del Estado-Nación mexicano, pues no sería la primera vez que se habla de un estado, de un gobierno que se quisiera separar. Hemos tenido el caso de Yucatán, me parece, hemos tenido el caso de Tamaulipas, si no mal recuerdo, por ahí podemos estar pensando en algunos casos, pero hay una parte importante que tú has señalado, el sentido de la identidad de esos movimientos regionales, en donde sí hay prácticas, hay usos, costumbres, y hay una agenda, hay un proyecto regional, digámoslo así, de nación, y por eso es que de repente dicen, bueno, mi nacionalidad o mi territorio no se alcanza a involucrar, a integrar al territorio mexicano, y entonces ¿qué hacemos en México? Y me parece que no es el caso de Jalisco, que está muy bien integrado a la nacionalidad mexicana o a la dinámica económica mexicana o a toda la estructura mexicana, y me parece que no es el caso de Michoacán y no es el caso de estos gobiernos. Imagínate que de repente tengamos a
Guanajuato, que está al centro del país, sin salidas al mar, y yo quiero ver lo que se independice en dado momento y a ver cómo saca sus productos, si de repente los estados que están alrededor no abandonan la Federación Mexicana, y entonces sí sería pues simplemente es imposible que abandonen ese pacto federal simplemente porque no hay condiciones territoriales. Esa es una. Pero aún así, pongamos que tuvieran ese pacto, ese proyecto de nación, que Guanajuato es todo un caso peculiar, porque sí, si hay algo arraigado ahí es precisamente un sentido de identidad muy peculiar, distinto a los michoacanos o distinto a los jaliscienses. Ahí sí hay me parece un sentido de identidad fuerte que podría, si queremos pensar en un territorio que abandone el pacto, en primer lugar hay que pensar en que hay un sentido de identidad que así lo pide. Y también Guanajuato en ese sentido cumpliría, por un lado porque tiene un sentido de identidad muy particular que podríamos definirlo muy bien, y por otro lado porque también históricamente se ha caracterizado por poner ejemplos de confrontaciones entre lo local y lo federal. Ahí hay buenos ejemplos en donde precisamente movimientos regionales o locales se antepusieron como intereses ante el federal, ante el gobierno federal, y han llegado ya al menos en dos momentos importantes en el siglo pasado. Uno en 1942, cuando incluso, y esto producto de unas protestas y producto de que se desconoce que había ganado el candidato en ese momento priista. Entonces se da tristemente una matanza en ese momento, o en Guanajuato conocida como ¿cómo le llamamos a esto? La matanza. Sucedió un 2 de enero de 1942, y eso provoca que se desaparezcan los poderes en Guanajuato y en León particularmente. Ese es un ejemplo precisamente de una confrontación seria entre una identidad local ante la identidad federal, pero ahí va un segundo rasgo, me parece, de una identidad local frente a la federal, que la local no necesariamente está buscando el poder federal, sino que está buscando reivindicación de sus derechos de organizarse en el interior. Y yo lo que veo en estos momentos, por ejemplo, un Enrique Alfaro que sí tiene aspiraciones federales, aspiraciones a ser presidente de la República, y nada más imagínate su carta de presentación: quiere ser presidente de la República, pero llamando a que finalice el pacto federal, a romper el pacto federal. Pues ¿qué tipo de candidato vamos a tener entonces? ¿De qué estamos hablando? Ese es uno. Y otro, el dichoso Bronco, que ayer también salió a decir que no quiere el presidente de la República actual ver medidas como las que tomó el tal Bernardo Reyes, que también llamó, no quiso tomar el poder por las buenas, por la vía de las elecciones, sino que fue intentando un golpe militar. Finalmente no lo logró, finalmente murió avasallado en alguna de las primeras batallas que intentó para tomar el Palacio Nacional, en ese momento con el presidente electo, ahorita me dice si me equivoco, Madero. Y si esa es una amenaza, entonces pues también ¿qué queremos o qué tenemos como carta de presentación ahora de parte de Calderón el Bronco, Jaime Rodríguez el Bronco, como carta de presentación, si también está convocando a un término del pacto federal, y además tiene como amenaza por delante de que puede tomar las armas para hacer valer ese rompimiento del pacto federal? Es la lectura que hago, Paulo, pero a ver, tú dinos. No, como se lo digo a todos mis invitados, no tenemos que estar de acuerdo en las apreciaciones, pero es lo que estoy viendo, que es un anuncio público bastante irresponsable de parte de estos gobernadores, porque lo que está haciendo es, con ánimos de sacar brillo a sus proyectos electorales, que no es un proyecto federalista, están provocando levantar en un sentido muy negativo el nacionalismo de las regiones, que finalmente, si bien estos gobernadores no necesariamente tienen nacionalismos o no necesariamente los podemos identificar con un proyecto nacionalista regional, sí hay siempre hay actores con ese sentido de identidad regional,
y siempre hay actores muy incendiarios que sí están prestos a los movimientos bastante beligerantes. Pero a ver, Paulo, ¿tú qué nos puedes comentar? Bueno, es importante señalar que este pacto federal nunca ha sido armonioso del todo. Si algo se caracteriza a esta unión es que ha sido siempre conflictiva, y es que es un hecho que en las regiones se experimentan diversos hechos que buscan armonizar lo local con lo general, y ahí es donde empiezan los conflictos. Y sobre todo en el caso mexicano, los amagues con abandonar la federación siempre han estado, y sobre todo en las primeras años de estas repúblicas, de este gobierno republicano, de este México independiente que estaba yo mencionando hace poco. Lo que hoy conocemos como México fue algo que se formó en aproximadamente 60 años, de dejar de ser una colonia de una monarquía absoluta a ser un país con un gobierno liberal. Pero en ese periodo ocurrieron muchas cosas, y lo apuntan bastantes investigadores de la época. Ahí, por ejemplo, tenemos en ese periodo de 60 añitos 4 constituciones, 2 imperios, 4 guerras internacionales, ocupaciones del territorio nacional por parte de tropas extranjeras, Estados Unidos, Francia, España. Es decir, en estos 60 años ocurren muchas situaciones que tienen que ver con todas estas debates de cómo gobernar, y sobre todo de esas injerencias también de otros países para ver cómo ese nuevo país que se está gestando se va a gobernar, si se puede gobernar solo, si mejor intervenimos nosotros. En fin, fue una larga y dolorosa transición de colonia a república liberal y a república federal que somos hoy. Y precisamente eso es lo que llama la atención, que durante ese periodo conflictivo, ese periodo donde hubo guerras, donde hubo debates, donde hubo motines, revueltas, pues la República Federal se mantuvo en ciertos aspectos, ¿no? Hay que decirlo que el sistema federal se interrumpió en el año de 1836, cuando se impone una república centralista. Y en ese momento se buscó que ya no hubiera estados federados, sino que hubiera departamentos, que el poder fuera único, bajo un supremo poder conservador, así se llamaba, y que no hubiera legislatura, sino que hubiera juntas departamentales por cada estado. Es decir, se suprimían estas cuestiones que tienen que ver con el gobierno federal, con la división de poderes. Y lo vuelvo a decir, esta república centralista se impuso entre 1835 y 1846. Y vas a ver qué curioso, es en ese periodo y es con ese sistema de gobierno centralista donde se tienen los mayores intentos por separación, porque los estados, los que antes eran estados y que ahora eran departamentos, se separaron porque no encontraban los beneficios que se encontraban con el sistema federal. O sea, si en un momento de la historia de este país las separaciones de territorios se dieron con mayor intensidad, fue precisamente cuando no existía un régimen federal. Es decir, cuando estaba esta república centralista fue donde se separó Yucatán, cuando se separó el gobierno llamado de la República del Río Grande, que fue muy breve, pero a últimas hizo sus expresiones de separación entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Texas, pues bueno, pero ahí también hay que decir que la separación de Texas de la Federación tuvo que ver mucho con el proyecto de expansión territorial de los Estados Unidos de América, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues bueno, pero fue una separación a últimas. Pero todas estas separaciones que te estoy mencionando ocurren cuando no había una república federal. Sí. Entonces, ha sido difícil, pero lo que podemos ver en el siglo XIX, en una parte donde el Estado mexicano tuvo que pasar un largo proceso por ver cómo se iba a gobernar, estuvieron esta República Federal y esta República Centralista. Y en la República Centralista es donde tuvimos el mayor, bueno, donde se tuvo, también hay que considerar que eso es un poquito aparte, donde se tuvo los mayores gestos de separación. Es decir, los territorios se separaban del gobierno centralista y hubo
casi nada de territorios que se separaron cuando estaban estas repúblicas federales, aún con todos los problemas que hemos estado mencionando, que caracterizaron el siglo XIX. Entonces, la relación no ha sido sencilla, pero en los momentos más críticos, en los momentos más, por decirlo así, terribles, porque había revueltas, guerras, pobreza económica, mucho más de lo que podría pensarse hoy en día, incluidas pandemias, porque también hubo el evento del cólera morbus en la década de los 40 del siglo XIX, y ahí tampoco hubo estas expresiones, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo también con estos gobiernos estatales actuales es que no se están tomando las cosas en serio y solamente están mencionando situaciones emergentes, tal vez para llamar la atención, tal vez para amedrentar, incluso podríamos pensar para el chantaje, porque no están pensando en serio lo que implica abandonar esta situación, y tampoco están tomando en cuenta los esfuerzos que en el pasado se hizo por mantener esta situación, ¿no? No quiero sonar así muy presuntuoso, pero están haciendo una rabieta en función de cosas que ni siquiera llegan a las condiciones que en otros tiempos sí que causaron divisiones territoriales, y bajo un esquema diferente que no era el federal. Sí. Oye, Paulo, a propósito de... Y en ese sentido... Sí, sigue, adelante. Sí, y es eso es lo que iba yo a decir, ¿no? Que no se tome en cuenta tampoco, o sea, son palabras muy irresponsables considero que son muy irresponsables las palabras tanto del gobernador de Jalisco como el gobernador de Nuevo León, porque incluso no están tomando en cuenta la cuestión histórica que hay detrás de este pacto, y tampoco se está tomando en cuenta los personajes, porque si bien el gobernador de Nuevo León está invocando a Bernardo Reyes, hoy Lorenzo Meyer en la mañana estaba platicando mucho del proceso de Bernardo Reyes, aludiendo también a esta figura, pues se dio de que Bernardo Reyes, cuando propuso esto en su momento, nadie lo siguió. Sí. No hubo militares, estados que lo siguieran en esta arenga, donde él quería separarse y donde estas cuestiones, donde él quería por las armas tirar el gobierno de Madero, y tuvo que rendirse porque no recibió el apoyo ni del pueblo, ni de militares, ni de los estados de donde él tenía alguna influencia. No recibió apoyo. Entonces él tuvo que irse a rendir. Y cuando se va a rendir, lo llevan a una cárcel, y cuando se da el terrible cuartelazo contra Madero, ya violento, lo liberan y él va a Palacio a encontrar muerte. Entonces, el mismo ejemplo de Bernardo Reyes no ayuda mucho a apoyar una idea que sí va a funcionar, porque el mismo proyecto de Reyes pues fracasó de una forma muy muy notable, ¿no? Entonces creo que aquí el gobernador de Nuevo León no se está dando cuenta de lo que está diciendo, o si se da cuenta es en función de sus objetivos muy puntuales de hoy, que hoy quiere recibir atención, que hoy quiere de cierta manera poner una línea, una notoriedad, pero nada más, ¿no? Está pensando solo por sí mismo. Paulo, muy desafortunado la posición de estos gobernadores de decir que abandonan el pacto, bueno, amagar con que lo abandonan. La verdad es que no, la verdad es que ni lo van a abandonar porque no tiene ese proyecto federalista, solo es porque estamos en proceso electoral, pero sí son cosas que no se dicen a la ligera, porque una vez encendidos focos beligerantes, luego apagarlos, como lo estás diciendo, es muy difícil. Y a México le costó todo el siglo XIX y le costó buena parte del siglo XX para finalmente apagarlos. Fue hasta 1940, y en el periodo de Lázaro Cárdenas, dime si me equivoco, 36 al 42, cuando finalmente se reconoce una sola autoridad federal. Imagínate todo el tiempo que llegó finalmente a apagar esos focos beligerantes, esos focos armados, y encenderlos es muy fácil, y apagarlos, saber cómo los apagamos. Y mira, unos datos que aquí tengo a la mano para saber también de qué perfil de gobernadores estamos hablando. Tengo las calificaciones, las aprobaciones a los gobernadores, y vamos a ver cómo están.
Mauricio Vila de Yucatán, el mejor calificado en el mes de agosto, que es el dato que tengo, 65% de aprobación, y no es parte de esta gobernadores autodenominados Alianza Federalista. Omar Fayad es el segundo mejor evaluado con 64% de aprobación y tampoco está en esta alianza. Marco Antonio Mena de Tlaxcala, 64, y tampoco está. Te voy a nombrar los 5 primeros evaluados. Claudia Pavlovich, también de Sonora, también un estado que podría decirse muy alejado del centro y pensar en que no podría estar a gusto con la federación, pero resulta que Claudia Pavlovich tampoco está en esta autodenominada Alianza Federalista, es decir, y además se ha visto muy de la mano con, y estos gobernadores que estamos comentando, muy de la mano con el actual presidente de la República. Al final, en los últimos minutos también hacemos una crítica al actual gobierno federal en cuanto a su posición centralista, para que no parezca que estamos apoyando la posición centralista de un país o de un proyecto centralista. Pero Quirós de Sinaloa, Quirino Ordaz, también muy alto en su aprobación y tampoco es parte de esa alianza. Y en cambio los aliancistas o estos autodenominados Alianza Federal son los peores evaluados, y tenemos a Silvano Aureoles como los más bajos. Fíjate que aquí tiene el 38%, pero gracias a su promoción que se ha manejado con el manejo del COVID, porque antes de la epidemia pues tenía 12% de aprobación, y estoy hablando de hasta por ahí del mes de marzo. Empezó la pandemia y le benefició mucho a Silvano Aureoles, porque gracias al manejo, o al menos el cómo lo manejan los medios de comunicación, ayudó para que subiera su rating, y aún así sigue siendo el más bajo de todos los gobernadores. El segundo más bajo, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, además ligado a crimen organizado, no por las autoridades mexicanas, sino por autoridades de Estados Unidos. ¿Quién más estaba? ¿De quién más estamos hablando? El otro cuarto peor evaluado, pues ¿quién crees? Jaime Rodríguez de Nuevo León, el Bronco. Y entonces están los peores gobernadores haciendo las peores prácticas políticas, y eso pues también es de mencionarse, de llamar la atención, para tener cuidado cuando estemos escuchando a estos gobernadores amagando con cosas como estas, pues son tan irresponsables como sus propias audiencias de aprobación de parte de sus propios ciudadanos. Entonces ni ese haría su propuesta de abandonar, o su amenaza de abandonar el pacto federal, como ni son serios ellos mismos para empezar. Así es. Sí, y no están dimensionando como tú lo estabas mencionando antes, o sea, no tienen ni un proyecto federal. O sea, si vamos a separarnos, bueno, y luego ¿qué? Vamos a hacer un gobierno federal, un nuevo gobierno federal, una república centralista, vamos a hacer departamentos, ¿qué vamos a hacer? Y eso va a llevar años definirlo, no nomás, pues es que vamos a hacer México B y vamos a copiar todo. No, pues así no funcionan las cosas. Lo único que hacen es encender una llama que, como bien dijiste antes, se puede apagar con muchos años y con mucho sacrificio, y no, eso es impracticable a todas luces, porque a últimas también así están sus propuestas, que ellos están pidiendo salir de la federación con una reducción de presupuestos o de la partida federal para los estados, y cuando hagan su república, pues de la Federación Mexicana no van a recibir nada. Sí. Entonces es la cosa, ¿no? Déjame le pongo a los amigos de Facebook un ejemplo para que digamos a qué nos referimos con proyecto federalista. Uno es Vicente Fox y al menos su equipo de trabajo, que sabemos de la historia, comentaba de lucha local, regional de parte de Guanajuato, y eso llevó a que en los 80 finalmente fuera León el primer o de los primeros municipios que le ganan las elecciones al PRI, porque no la queda de otra al PRI más que reconocer que había perdido las elecciones. Y en el 91 también le tocó ganar las elecciones, ya las había ganado las elecciones desde antes, las elecciones a gobernador, pero el PRI no lo reconoció. Pero en el 91
no le quedó otra más que reconocer, o bueno, no lo reconoció, pero sí desapareció, o al menos no le permitió el PRI, y propiamente Salinas de Gortari, ya como presidente de la República, no le permitió al candidato del PRI asumir la gubernatura de Guanajuato por las prácticas tramposas que hubo en ese periodo electoral, y se nombró a un gobernador interino, Carlos Medina Plasencia, y entonces también fue una de las primeras señales que se acababa el poder centralista, al menos como se venía conociendo. Eran, yo creo, las bases para el derrumbe del PRI, que ya después finalmente a nivel federal terminaría 9 años después, en el año 2000, precisamente con Vicente Fox. ¿Y por qué nombré a Vicente Fox? Porque desde el gobierno de Carlos Medina Plasencia nombra a un señor Carlos Garsten al frente del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal. Entonces era Centro Estatal de Estudios Municipales. Ahí conforman lo que sería a la postre los Centros Estatales para el Desarrollo Municipal. Después, una vez que Vicente Fox entra como presidente de la República en el año 2000, una de sus primeras labores fue nombrar a este señor Carlos Garsten al frente del Centro Nacional de Estudios para el municipio, y rápidamente se transformó en lo que ahora es el Instituto Nacional para el Federalismo. Y de hecho, como parte de esta estrategia que manejaba Vicente Fox, como estrategia finalmente se concretó en algo denominado tan simple como desarrollo desde lo local. Digo tan simple en palabras, pero finalmente lo que se alcanza a ver es todo un proyecto, precisamente de un proyecto federalista emanado, y eso para mí es muy importante, como iniciativa local que, resumiendo la historia, o al menos esta historia, surge en León, toma fuerza en el nivel estatal con los gobiernos de Carlos Medina Plasencia, de Vicente Fox ya como gobernador, y después lo que lanzan al país fue una iniciativa, insisto, gestada desde lo local y después va hacia lo federal, y que se concluye en lo que se le llama, bueno, como programa desarrollo desde lo local. Y el discurso que le escuchábamos en ese momento a Vicente Fox era por un auténtico federalismo. Es decir, si algo le reconozco a Vicente Fox, para que no se diga que no reconocemos nada de estos partidos o de estos personajes, es que sí tenía idea de en qué consiste un proyecto federalista, a diferencia de los de ahora, que no, más bien están buscando qué temas son los que provocan el encender la mecha para destacar, y como estamos viendo, quieren destacar porque están muy mal evaluados y se vienen las elecciones desde 2021 y pues quieren estar presentes en las boletas. El actual gobernador de Michoacán además quiere pues que se quede como gobernador su hermano Antonio García Cornejo, que además, también hay que decirlo, en el 2018 perdió las elecciones para la senaduría y aún así entró por la vía plurinominal para ser senador de parte del PRD, y ahora lo quieren poner como gobernador de Michoacán, y esas son las razones de fondo que mueven a estas personas. Paulo, nos quedan 6 minutos para terminar el programa. Últimos reflexiones que nos puedas compartir. Bueno, creo que ahí acabas de decir algo bien importante, y creo que es un ejemplo de lo que hemos venido diciendo, de que la relación regiones con el gobierno federal ha sido dialéctica, ha sido de conflicto, pero muchas veces el conflicto es para bien, y este es un ejemplo de lo que tú estás mencionando. Y así también los hubo en el pasado. Hubo en el pasado movimientos que se gestaron desde los estados, desde las regiones, y que trascendieron en la cuestión federal, ¿no? Incluso la formación del Pacto Federal. El Pacto Federal constitutiva que firman varios estados que ya estaban ejerciendo su forma de gobierno autónoma y que deciden suscribir esta acta federal para unirse en una sola, en un solo marco legislativo, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos que el sistema federal brinda por un lado una autonomía, pero también una responsabilidad con el gobierno general, del cual todos buscamos de alguna manera generar todos los habitantes, generar una armonía, y esa armonía puede pensar que es gracias a esa
a ese balance, ¿no? Y que en diversas épocas no ha sido armonioso, pero eso precisamente también ha ayudado a construir el país que somos ahora, ¿no? Y ojo, también quisiera yo un poquito retomar, cuando hablé de la República Centralista, podríamos pensar que hoy en día tenemos tintes parecidos a esa República Centralista porque todo se está gestando sobre una persona, pero en la práctica esto no es tan así, porque también cuando estamos hablando de esa República Federalista, del cual varios territorios sí que se dividieron, esa República Federalista no tenía división de poderes. No tenía división de poderes, no tenía gobiernos de estados autónomos, tenía una serie de departamentos que iban a obedecer los lineamientos estrictamente del gobierno central, del Supremo Poder Ejecutivo. Y no tienen capacidad de legislar para sus casos regionales normas o diversas situaciones que tengan que ver con política local. Todo esto lo iba a decidir una sola entidad, que era el Supremo Poder Ejecutivo. Y en ese sentido vemos que ahí se marca una tremenda diferencia, ¿no? Y es por eso precisamente que esa República Central pues vino abajo, porque los gobiernos de las provincias, bueno, esto a mí no me conviene porque yo quiero hacer esta política aquí, ya no puedo porque el gobierno central dedica a hacer estas cosas. Eso no está ocurriendo hoy en día. Hoy en día, si bien hay una figura que sobresale del gobierno federal, esta no tiene la capacidad de dictar todas las normas para municipios, para juzgados, para eso, porque existe esta cuestión federal, ¿no? Pues muy importante eso que dices, porque... perdón. No, y esa división de poderes más que nada, ¿no? Es que eso es clave, porque precisamente podemos pensar, y esa es una crítica que podría hacer ya en estos últimos 2 minutos al gobierno federal, que está concentrando mucho poder, pero es un poder de administración sobre todo de recursos. Exactamente. Porque como bien lo dices, los poderes judicial y el poder legislativo pues están separados. Que en esos momentos el partido que también predomina es el partido del actual presidente, bueno, eso es por ahora. Ya veremos cómo nos va en el 2021, a lo mejor se equilibran más las fuerzas, pero finalmente me parece que se está garantizando esa división de poderes. En algún momento pongamos en donde, o esperemos llegar a un momento en el que el poder legislativo se equilibre en fuerzas políticas. Eso ya también tiene que ver con una tradición de México, en México que de repente priva más el poder político de un partido en particular, y eso también es un problema para estar gobernando. Pero muy importante lo que dices, el poder del ejecutivo, el poder del presidente se centra en lo administrativo, pero el poder judicial y el poder legislativo son diferentes, y eso es lo que hay que estar separando, y que también se está trabajando en ello con iniciativas como el que se acabó el fuero para los diputados, se está acabando el fuero para el presidente de la República mismo. En fin, hay iniciativas que están, yo diría, fortaleciendo estos dos poderes, el poder judicial, pero no solo como poder, sino que además está mostrando ya también síntomas de transformación, también que está tomando medidas importantes que antes no se veían. Antes el poder ejecutivo, legislativo y judicial eran uno solo, y por eso se hablaba de un solo, se hablaba de un partido de Estado. Y Paulo, se nos acabó el tiempo, un comentario final que quieres hacer. Un último comentario. Bueno, yo pondría a estos gobernadores a que se enteren de la historia de este país y que se enteren que ese pacto costó mucho mantenerlo, muchos debates, muchas revueltas, y que no hay que tomarlo a la ligera y no hay que ser tan irresponsables. Pablo, muchas gracias por tus comentarios muy ilustrativos con esta visión que tienes de historiador. Tenía muchas ganas de invitarte. Estos problemitas que tenemos por el enlace son los que a veces no me hacen invitarte más seguido, pero esperemos que camine más este asunto tecnológico, y sí invitarte más seguido para que nos estés platicando de estos asuntos, porque además tienes sensibilidad no solo como historiador, sino también sensibilidad para
afrontar los problemas actuales de México y cómo los podemos resolver. Pues Paulo, gracias, te estoy muy agradecido, orgulloso de ser tu amigo y ojalá nos veamos pronto en lo personal. Y pues amigos de Resiliencia en Línea, de Código Libre, muchas gracias por acompañarnos, esta vez por un enlace, primera vez además que hacemos un enlace en Resiliencia en Línea, les agradecemos mucho y como siempre muchas gracias a Jaime, a Gerardo y a Felipe por la producción de este programa y nos vemos la siguiente. Gracias. Muchísimas gracias. Código Libre.